En el capítulo anterior teníamos a un niño pelirrojo disfrutando de hacer sufrir a sus siervas y siervos, y mientras tanto, una mujer que parecía ser su madre se acercaba a la puerta, abriéndola de golpe y mostrando claramente preocupación y desprecio. Le dio una tremenda cachetada al niño. ¡Esa gente! Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, que fue transportado a otro mundo y gracias a sus habilidades en el comercio y negociaciones, logrará salir de los problemas en los que se metió. Sigamos con la historia donde la dejamos. El niño se soba el cachete, que está enrojecido por el golpe de su madre. Chasquea los dientes y dice que cuando realmente más se estaba divirtiendo, tiene bastante decepción. La madre, sin embargo, le pregunta si es así como se comportará cuando se convierta en rey, y entonces sería indigno de su futuro padre, o de su difunto padre. Sin embargo, el niño comienza a sonreír. Le dice que, al parecer, no entiende o finge no entender, pues su padre pasaba más tiempo jugando que él. De inmediato, sujeta la cabeza de las dos sirvientas y las levanta para mostrárselas a ella con una mirada bastante macabra. Le dijo que, por ejemplo, esas dos perras, antes de que su padre muriera, habían sido domesticadas por él, y luego de darle palmadas a las dos, le dice a su madre que, si no, ¿cómo podrían esos dos tipos de origen plebeyo ascender a rango de caballeros en tan solo 3 años? Sin embargo, de repente, uno de los plebeyos parece estar bastante harto de eso, y luego, de un momento a otro, desenvaina su espada frente a él, cambia la empuñadura de inmediato, y de un solo golpe, se la clava directamente en el pecho. Su otro compañero de repente grita para evitar que lo haga, pero ya es muy tarde. Es entonces que el hombre, antes de morir, le dice al pequeño niño pelirrojo llamado Qianbo que tendrá el mismo destino que su padre y se convertirá en un cadáver en el pantano del reino. Y es así como, de repente, un disparo de flecha da directamente en su cabeza y cae al suelo. El niño pelirrojo, que vemos que había lanzado la flecha con una ballesta, le dice que si quiere morir, que muera rápido. No hay necesidad de decir tantas tonterías. De inmediato, la chica de pelo azul se lanza contra el joven que acababa de ser aniquilado, llamándolo por su nombre, Kevin. Y mientras tanto, la madre, al observar todo eso, simplemente atina a decir con horror en su rostro que no tiene remedio, realmente no tiene remedio, y que un día el reino será destruido en sus manos. Sin embargo, el pequeño niño pelirrojo dice que no se preocupe de nada, pues mientras el abuelo esté vivo, él siempre será el rey de Bahía Cocodrilo. Y así es como cambiamos de escena nuevamente. Ahora nos encontramos con la rubia tetuda de antes, que parece estar mirando a nuestro prota con un rostro bastante pensativo. De igual forma la pelirroja, y también la niña que había sido salvada por nuestro prota. Nuestro prota, mientras es mirado por todas ellas, parece estar bastante nervioso. Ellas, al parecer, lo están mirando con una muy mala cara. Nuestro prota a continuación dice que ya les había explicado y que se siente incómodo cuando la están mirando de esa forma. Es la pelirroja la que comienza a hablarle. Le dice que es increíble que Murtor pueda dejarle volver sin siquiera una herida. Incluso la pequeña niña le dice que así es, y también incitó a la gente a que golpeara a sus soldados recaudadores de impuestos. Incluso, si no le dio de comer a los cocodrilos con él, debería haberlo torturado y causarle grandes heridas graves. Y es entonces que la rubia tetuda finalmente dice que encontró una herida en su cuerpo. Y a continuación les dice a todos que miren en su cuello. Y efectivamente, en su cuello hay un enrojecimiento, pero claramente sabemos que no es una herida. La rubia tetuda dice que observen bien y parece que es una herida morada, aunque es muy pequeña. Y mientras la pequeña se acerca a ver la herida, nuestro prota comienza a sudar profusamente de los nervios. La pequeña dice que parece haber sido causada por un mosquito y que los mosquitos del pantano suelen ser terribles. Nuestro prota entonces comienza a recordar cómo fue que se hizo esa herida y simplemente traga saliva, se carraspea la voz y continúa diciendo que efectivamente pueden ser los mosquitos y que en un lago es fácil de criar mosquitos, y así parece querer desviar la conversación. Sin embargo, la rubia tetuda de repente coge su camisa, la abre y le dice que ahí hay más. Y efectivamente, en toda la parte delantera de su cuerpo hay un montón de chupones, picaduras de mosquitos. La rubia, sin embargo, parece bastante preocupada y dice que definitivamente esa fue la misteriosa tortura del conde Mortor. La pequeña niña también dice que, como se esperaba del conde Mortor, es un demonio
y sus mosquitos son feroces y lo han atacado nuestro prota. Sin embargo, la pelirroja se acerca lentamente a analizar las heridas y dice que cuando llegó por primera vez a la ciudad, los mosquitos la habían picado, pero no fueron como esos y ni siquiera se hincharon tanto. Luego le sonríe pícaramente, pues ella, al parecer, sí conoce el origen de esas picaduras. Nuestro prota, sin embargo, le dice que no solo los mosquitos pueden picar y que también hay otros insectos que lo hacen. Insta a Enma que lo puede curar y que no será ningún problema. Luego se carraspea nuevamente la voz y dice que a partir de ahí hará un anuncio y les pide que presten atención. Y es entonces que dice que ha confiado su lealtad al conde Mortor y a partir de ahora será el nuevo alcalde de la ciudad Cocodrilo. Algo que deja en shock a las tres y se quedan en silencio. Y es la pequeña niña rescatada la que habla primero, diciéndole que está loco y si en verdad vas a servir a ese demonio. Sabía que el anterior alcalde solo llevaba un mes en el cargo y ya fue asesinado por él. Sin embargo, en el instante en el que termina de decir eso, una sombra aparece justo detrás de su cabeza y dentro de la sombra aparece una mano acercándose hacia ella, apretándole el cuello y sujetándola de la boca, diciéndole que un mocoso como él no es capaz de mencionar su nombre. Nuestro prota de inmediato le habla al Shadow Ghost, dice que fue suficiente con una pequeña advertencia y ella es muy indispensable para ellos, así que no le haga nada. De inmediato, el Shadow Ghost la suelta y luego se pone de rodillas ante nuestro prota, dejando a la pequeña niña salvada, tosiendo de la impresión. La pelirroja entonces mira con mucha precaución a nuestro prota, pensando que uno de los 4 generales asesinos de Mortor, Night Slash Ghost, Blade Shadow Ghost, y es ahí cuando nuestro prota finalmente la presenta y de una manera formal le dice que ella es la guardia de su excelencia el conde, Shadow Ghost, y ahora fue asignada para hacerse cargo de su seguridad, e insta a todos a darle la bienvenida con un aplauso. Sin embargo, la única que aplaude de forma entusiasta es la pelirroja. Las otras dos parece que aplaudirán solo por compromiso. La pelirroja le da la bienvenida a Shadow Ghost Sama y dice que nadie en el pequeño hotel se atrevería a hacer problemas. Sin embargo, por dentro, está pensando que en menos de una noche, nuestro prota pudo hacer que Mortor le confiara a su personal más íntimo, los 4 generales asesinos, y el barón Gordon realmente no era una persona ordinaria. Nuestro prota a continuación les dice que sabe que algunos tienen prejuicios contra el conde, pero a partir de ahora, está prohibido hacer algo que perjudique al conde, o de lo contrario, tendrá que dejar que Shadow Ghost se ocupe de ello. De inmediato, las dos chicas asienten y la pelirroja las ve con bastante pena. Nuestro prota, al ver ese tipo de reacciones, piensa que aunque de antemano les había dicho que fueran obedientes ante los hombres de Mortor, ahora parecen estar siendo reacias. Sin embargo, eso está bien, pues así parecerá más realista. Y aunque no hubiese pedido a alguien a Mortor hubiese enviado a alguien en secreto para espiarlo. Y como dice el refrán, es más fácil esquivar un arma que puedes ver que defenderte de una flecha oculta. En lugar de tener a un espía en la sombra, es mejor encontrar una razón para que esté conmigo justificadamente y así poder controlar al espía. De inmediato, pasada la tensión, nuestro prota trata de aliviarla con un par de palmadas al aire y luego dice que como ya es demasiado tarde, van a ir todos a descansar. Y luego, por la mañana, lo acompañarán al centro de la ciudad para escuchar el discurso de su proclamación como nuevo alcalde. Y luego se dirige a la pelirroja y le dice que por cierto le gustaría pedir una suite de lujo de primera clase para la señorita Shadow Ghost y el pago será a su cuenta. Pero de repente Shadow Ghost dice que no será necesario. Inmediatamente se mete entre las sombras, diciendo que permanecerá en las sombras para proteger a nuestro prota. El prota nota cómo ella comienza a desaparecer. La pelirroja, al verla también desaparecer, piensa que esa magia de la sombra perdida y de piel oscura es realmente un espía de algún país perdido. Nuestro prota también la analiza y piensa que puede usar las sombras para hacerse invisible y ocultar su cuerpo. Ya sea para espiar o asesinar es una excelente opción. Y luego esboza una sonrisa y piensa que es demasiado desperdicio dejarle este tipo de talento a Mortor y tiene que encontrar una manera de reclutarla y convertirla en su empleada. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos de noche. Nuestro prota ya se encuentra descansando en su cama. De repente, una sombra aparece a su lado y la sombra pertenece a la Shadow Ghost. Y es así como a continuación comenzará la verdadera misión. Ella está recordando cómo
El conde le había dicho que mientras esté durmiendo hay que robarle sus pertenencias y quiere ver cómo puede revitalizar la ciudad cocodrilo sin nada de dinero. Ella había accedido a eso y ahora nos dicen que para activar el estado de invisibilidad de Shadow Ghost ella debe estar completamente desnuda. Piensa una vez que aterriza de forma silenciosa en su habitación que la siguiente será su parte favorita, y esa es la búsqueda del tesoro. Finalmente vemos cómo encuentra una bolsa y se emociona por haberlo hecho tan rápido. A continuación, se acerca a la bolsa pensando que fue tan fácil como quitarle un dulce a un niño, pero una vez que abre la bolsa, lo que encuentra ahí son simplemente telas. Se sorprende de que no haya nada ahí y luego empieza a sudar frío, pensando que entonces buscará en toda la habitación. Sin embargo, pasado un tiempo, ella está sudando profusamente, cansada y casi mareada, preguntándose cómo es posible que incluso buscó debajo del inodoro pero no encontró nada. Entonces voltea a ver directamente a nuestro prota que sigue durmiendo y piensa que ahora solo queda un lugar sin buscar. Se acerca lentamente a nuestro prota, poniéndose encima de él, preguntándose si las cosas estarán debajo de las sábanas. A continuación, intenta buscar, pero al parecer allí tampoco parecen estar los tesoros. En un momento a otro, de repente nuestro prota sujeta su mano, la muñeca, sin que ella se dé cuenta. Ella se asusta pues cree que la descubrieron. Sin embargo, nuestro prota dice: Xiaoxing, no sigas. A continuación, es jalada para abajo. Nuestro prota, sin embargo, no se había despertado, pero sí había hecho un movimiento, dejándola entre sus brazos, sin siquiera poder hacer nada para evitar que se despierte, preguntándose qué es esa situación en la que se había metido. A continuación se pregunta si acaso estará despierto nuestro prota, pero es imposible y solo se necesita el tamaño de una uña de incienso para desmayar a un mamut de montaña adulto, sin decir nada sobre un humano, y entonces no podría estar despierto. Nuestro prota entonces dice, entre sueños, a una tal Xiaoxing que cuando vaya a la secundaria tendrá que dormir en una cama separada de su hermano. Entonces ella finalmente se da cuenta que lo que pasa es que él está soñando, y entonces decide aprovechar la situación, haciendo que sea más fácil buscar en su cuerpo, y es así como comienza a hurgar por entre sus ropas, metiendo la mano dentro de su vestidura para buscar así los tesoros que le habían encomendado. Sin embargo, entre lo que está tanteando cuidadosamente, está buscando en los pantalones y de repente nuestro prota la sostiene de la cabeza y la abraza repentinamente. «No seas traviesa», es lo que le dice el prota, y luego le dice que si sigue siendo traviesa, se podría molestar. De repente la chica empieza a sonrojarse pensando que ya no puede liberarse y cómo un humano puede tener tanta fuerza. También piensa que a pesar de que no puede liberarse, tampoco siente que nuestro prota le vaya a hacer daño, pues él se encuentra completamente dormido. Y es entonces que ella piensa que, en vez de que le haga daño, siente su contacto bastante confortable. Al igual que cuando era niña, sentía la misma sensación de su hermano cuando la abrazaba para dormir. Y es así como finalmente decide que no importa nada y descansará solo un poco en sus brazos. Y después de que haya descansado, no será muy tarde para seguir buscando. Y poco a poco, al tomar esa decisión, comienza a dormirse, lentamente cerrando sus ojos, pensando que será solo un pequeño descanso. Y así finalmente pasa toda la noche y comienza a aparecer los primeros rayos de sol. Cambiamos de escena y nos encontramos en el dormitorio de Enma, la rubia tetuda, que está despertándose primero, bostezando aún en su cama, pensando que como guía santa, ella debe dar el ejemplo y despertarse antes que nuestro prota. Mientras tanto, cambiamos de escena y ahora nos encontramos en el dormitorio de la pelirroja, pensando que hoy debe ganarse al varón Gordon por el estómago, o sea, a nuestro prota, y va a usar el mejor postre de desayuno, el pudín de lava con queso de corte negro y caramelo. Por otro lado, en el dormitorio de Katail, la chica que había sido rescatada se ve bastante molesta, o más bien decidida, pensando que hoy debe hacerle a nuestro prota algo extremadamente rico. Sin embargo, de repente todas se reúnen frente a la habitación de nuestro prota, preguntándose por qué se habían levantado temprano las demás. Y así es como deciden las tres entrar juntas a la habitación de nuestro prota. Mientras tanto, dentro nos encontramos a la elfa oscura, soñando, pensando, buscar en su cuerpo, y cuando finalmente está abriendo los ojos, lo que ve frente a ella es a nuestro prota, completamente vestido, preguntándole si por fin se ha despertado la señorita Shadow Ghost. De inmediato, un cuchillo se acerca directamente hasta la frente de nuestro prota, y ella se pone en modo asesina intentando tomar distancia de él.
Nuestro prota, sin siquiera mostrarse alterado, le dice que obviamente fue ella quien se metió en su cama anoche y ahora que se despierta lo apunta con un cuchillo agresivamente. Realmente no puede entender a las mujeres por ese tipo de actuar. Ella de inmediato le dice que le prohíbe mencionar qué fue lo que pasó anoche. Y es entonces que nuestro prota piensa que con una semejante reacción parece que eso no fue por orden del conde Mortuor. Luego, quitando la importancia, le dice que seguro que no dirá nada, pero Enma y las demás también la vieron cuando entraron hace un momento. Y es entonces que ella decide que tiene que matarlas a todas. Pero nuestro prota le dice que le aconseja que no lo haga, pues todas ellas son herramientas importantes para ganar dinero para el conde, y sin ellas no podría hacerlo. Y si no se puede ganar dinero, el conde no podrá vencer a Yuegu. Y si no se puede vencer a Yuegu, el conde no podrá convertirse en el rey de Bahía Cocodrilo. Y después de lo que acaba de decir, le pregunta si está segura de querer resolverlo de esa forma. Luego, procede a pararse de su asiento para acercarse a ella y le dice que no se preocupe, pues se asegurará de mantener la boca cerrada, pues después de todo, si el conde se enterara de ese asunto, habrían consecuencias impredecibles tanto para ella como para nuestro prota. Luego, acercándose a su oído, le susurra que entonces tengan ese pequeño secreto en común entre los dos. De inmediato, ella acerca su cuchillo directamente a la garganta de nuestro prota, diciéndole que si el conde se entera de eso, lo matará de inmediato. Nuestro prota, un poco juguetón, le dice que sí, entonces se lavará su cuello y esperará por su muerte. Pero de inmediato la sujeta de la mano, se acerca intimidante hacia ella y le dice que sin embargo todavía hay una cosa que se debe aclarar, pues que si ella es responsable de su seguridad, nunca había oído a un guardaespaldas que apunte con un cuchillo a la persona que protege. De inmediato hace que ella suelte el cuchillo, levantando sus manos, haciendo que ella pierda el control de la situación y se encuentre en un poco de sentimiento de peligro. Al parecer, eso hace que se sonroje, pensando que obviamente nuestro prota no es muy fuerte, pero ¿por qué su cuerpo no puede oponerse a él? Recordando cómo su pequeño hermano también le decía, haciendo el mismo tipo de actividad, que deje de jugar con los cuchillos pensando que podría hacerse daño, y ella arrepintiéndose ante él. De inmediato le dice que ya había entendido y le pide que lo suelte. Nuestro prota finalmente también le suelta la mano y le dice que se vaya y que le diga a Enma y a las demás que se preparen, pues se iban a ir a la plaza principal de la ciudad, pues el plan de revitalizar la ciudad había comenzado. Y así cambiamos de escena y ahora nos encontramos en la plaza principal de la ciudad. Un montón de gente está reunida alrededor frente a una plaza. Hay bastante bullicio, la gente está comentando cosas como que se enteraron de que hay un nuevo alcalde y que el alcalde que más tiempo ha durado en el cargo fue de 5 meses y el más desafortunado fue el último alcalde, que tan solo después de un mes de su cargo, Mortuor se lo dio de comer a los cocodrilos y no saben cuánto más tiempo podría vivir el nuevo alcalde. Y mientras ellos conversan, unos pasos empiezan a sonar en las tablas y ese es nuestro prota subiendo al escenario para ponerse finalmente frente a todos ellos, que cuando lo ven en lo alto del escenario se dan cuenta que será el nuevo alcalde. Uno de ellos de repente se sorprende y pregunta si no es ese el noble extranjero que se atrevió a molestar a los reclutadores de impuestos del conde Mortuor. Los demás parecen preguntarse qué está pasando y si golpeó a los hombres de Mortuor, entonces ¿cómo pudo llegar a ser nuevo alcalde? Y quizás podría ser algún familiar de Mortuor. Y tampoco le están dando mucho tiempo de vida, quizás 2 meses a lo mucho. Nuestro prota entonces carraspea la garganta y luego comienza a hablar con mucha fuerza. Silencio es lo primero que pide y así todo el mundo empieza a bajar su volumen para escuchar que nuestro prota le dice que tienen muchas preguntas probablemente, pero que él no vino a ser alcalde de esa ciudad para responder preguntas. Él vino aquí por 3 cosas, y mientras levanta la mano señalando 3 puntos, indica como primer punto ganar dinero, como segundo punto ganar dinero, y como tercer punto ganar dinero. Entonces ordena a los demás y les dice que hará que cada hogar de esa ciudad gane al menos 100 cocodrilos de oro en 3 meses. Y al decir eso, la gente alrededor comienza a cuchichear, diciendo que quizás el nuevo alcalde tenga el cerebro funcionando mal, pues se preguntan si el conde Mortuor no puede encontrar a una persona normal para ser alcalde, ya que reuniendo todo el dinero de ese grupo de personas en la plaza sería menos de 100 cocodrilos de oro. Sin embargo, nuestro prota a continuación llama a Enma y esta se pone también en el frente del escenario y comienza a hablar. Vemos que ella sostiene bastantes papelitos
entre sus manos y luego comienza a lanzarlos para que todos puedan coger al menos uno de los papelitos. La gente, al ver a los papelitos cayendo del cielo, lanzados por Emma, recogen el que tienen más a la mano y comienzan a leerlo. Y es entonces que ven lo que dice: orden para cazar cocodrilos. El cartel reza que se pueden cobrar una recompensa de cocodrilo dorado del alcalde, y por cada cocodrilo que se mate desde ahora hasta 10 días después, sin destruir la armadura del cocodrilo. Y después de 10 días, la recompensa por matar se reducirá a la mitad. Y luego se reza que el alcalde pagará todos los gastos por el tratamiento de lesiones causadas por la caza de cocodrilos. La gente, al preguntarse si esa era una orden para cazar cocodrilos, nuestro prota responde que es, efectivamente, una orden para cazar cocodrilos. Y es eso, para conseguir la armadura de cocodrilo. A continuación, nos vemos en una especie de recuerdos o quizás imaginaciones de magos peleando, utilizando magia de hielo contra un guerrero poderoso. Y ese guerrero poderoso, al parecer, tenía armadura de cocodrilo. La gente notaba cómo la armadura de cocodrilo podría repeler la magia, o más bien, la magia no funcionaba con él. La historia reza que Yue Gu pudo derrotar a la poderosa legión mágica del imperio Xianjia Mao Do con el cocodrilo Hei Tu Yang, lo que significa que la armadura de cocodrilo del cocodrilo Hei Tu Yang debe ser extremadamente resistente a la magia, y el cocodrilo de pantano con armadura de púas es un híbrido de cocodrilo de Hei Tu Yang, así que su armadura de cocodrilo debe tener cierto grado de resistencia mágica. Entonces, cuando se procesa la coraza de cocodrilo a una armadura, se vende a países rivales como el imperio Xinjia Mao Dao, lo que realmente podría generar grandes ganancias. Uno de los hombres se sorprende al leer en el papel que dice que una moneda de oro por matar a un cocodrilo con armadura de púas. Otro dice que no importa cuánto sea la recompensa, matar a un cocodrilo está penado con muerte en el reino y serían arrojados al estanque de cocodrilos para alimentar a los cocodrilos. Esa alcaldía al parecer quería matarlos. Sin embargo, de repente aparece una señal abajo que dice que esa orden tiene el sello del conde Mortur más abajo. El prota entra en los recuerdos y vemos que él había pedido al conde que necesitaba que le den permiso para una orden de cazar cocodrilos en el pantano con armadura de púas. Entonces el conde les dijo que esa orden será válida por solo 3 meses. Y es así como regresamos al presente. Nuestro prota le dice a los ciudadanos que no se preocupen, y esa orden de cazar cocodrilos fue emitida personalmente por el conde. Incluso si no lo creen a él, ¿no debería acaso creerle al dueño de ese sello? Luego explica que obtener una moneda de oro por cazar un cocodrilo salvaje con armadura de púas debe ser una mentira, y entonces ellos quieren llenar sus estómagos primero. Otros dicen que los están engañando para cazar cocodrilos y luego darán una orden de castigo para los que los cazaron, y así los harán pagar para ser liberados. Ese tipo Mortur haría cualquier cosa por dinero. Nuestro prota entonces se queda pensando que la explotación excesiva por parte de Mortur en la ciudad cocodrilo hizo que la gente pierda por completo la confianza en su líder, y esto se está volviendo difícil. Uno de los soldados entonces le dice a nuestro prota que no hay necesidad de desperdiciar palabras con ese grupo de revoltosos y simplemente hay que ejecutar a quien no acate la orden. Nuestro prota, sin embargo, le dice que ¿acaso no ve el descontento público que ha llegado a su límite? Y si vuelven a utilizar la fuerza para obligarlos, se provocarían disturbios. Rápidamente intenta pensar en una forma en recuperar la confianza del pueblo, pues de lo contrario, todo sería en vano. Es entonces que vemos que desde lo alto, en uno de los techos, hay una ballesta apuntando directamente hacia el escenario. Nuestro prota continúa pensando que parece que para recuperar la confianza del pueblo hay que hacer pagos por adelantado, pero en el siguiente instante una flecha está atravesando su pecho y él ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con esta historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 16. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.